Mensajes cortos en nombre del desaparecido Evan Turner se enviaron durante meses, asegurando a todos que él se había ido donde su madre. Pero la mañana del 14 de diciembre, la cámara térmica mostró otra cosa. Un punto caliente dentro del silo hermético de Pine Creek Farm. Dentro se encontró precisamente a Evan, y definitivamente no se había ido a ninguna parte. Su desaparición había sido enmascarada durante 4 meses con solo unas pocas palabras. 14 de diciembre de 2024. Madrugada de invierno. Pine Creek Farm. Un lugar tranquilo y aislado, ubicado a 11 kilómetros de Elmore, un pequeño pueblo en el estado de Michigan. La granja pertenece a Caleb Turner, un mecánico local que vive recluido y casi no se comunica con los vecinos. Lleva una vida simple. Repara equipos de los granjeros vecinos, cuida su propiedad y, aparentemente, no se destaca en nada. Los técnicos de la compañía Agritherm Audit, Jake Rollins y Stanley Ford, llegaron a la granja para realizar una auditoría estándar de invierno sobre pérdidas de calor. Su tarea: revisar edificios y silos, identificar posibles fugas de calor para ayudar al granjero a ahorrar dinero en calefacción. Una verificación normal toma alrededor de 1 hora. No se planeaba descubrir nada sospechoso y mucho menos criminal aquí. Pero exactamente a las 6:42, el dispositivo FLIR, usado para detectar anomalías en las pérdidas de calor, muestra un detalle extraño. Uno de los silos metálicos, cubierto de escarcha y vacío desde hace tiempo, de repente emite una silueta roja clara, visible a través del fondo azul frío. El contorno térmico es nítido, grande, parecido a la figura de una persona. Los técnicos no pueden creer lo que ven, pero están obligados a verificar, ya que esto no debería ser así. El silo ha estado vacío durante varios meses. Stanley sube por la escalera hasta la parte superior del silo y abre la tapa. Sin olores desagradables, el interior está seco, frío. Sin embargo, en el centro, entre una capa de cal, yace un cuerpo antinaturalmente recto y completamente inmóvil. A primera vista está claro. Ha estado allí durante mucho tiempo. La apariencia: restos completamente secos de un adolescente. Unos minutos después llega la policía y el silo se convierte en escena del crimen y la auditoría rutinaria de pérdidas de calor, en el comienzo de una investigación seria. Los policías identifican rápidamente la identidad. Es Evan Turner, de 14 años, hijo del dueño de la granja. El chico había desaparecido 4 meses atrás. Todos estos meses el padre aseguró a vecinos y conocidos que Evan vivía con su madre en otra ciudad. La versión era confirmada por mensajes SMS enviados desde el teléfono personal de Evan. Cortos, tranquilos, absolutamente neutrales. Nadie podría haber pensado que detrás de estas palabras se escondía una mentira. La granja es completamente acordonada. Los vecinos no pueden creer que el tranquilo y reservado Caleb pueda estar relacionado con algo tan terrible. Pero la policía no saca conclusiones precipitadas. Saben que en casos como estos no se debe apresurarse con las acusaciones. En primer lugar, la investigación comienza la verificación del entorno más cercano. El principal sospechoso, Caleb Turner, es el único adulto en la granja que tenía contacto regular con su hijo antes de la desaparición. Sus declaraciones de que Evan se había ido donde su madre ahora son completamente refutadas por los hechos. Se verifica su horario diario, conversaciones con vecinos, comportamiento y relaciones con su hijo. Además del padre, la sospecha recae sobre 2 adolescentes locales. Varias veces fueron vistos intentando entrar en territorios ajenos, particularmente en graneros de granjas vecinas. Ambos habían estado previamente fichados por infracciones menores. Coinciden la edad, altura, complexión y, lo más importante, el tamaño del calzado con la huella encontrada en la pared interior del silo. La policía lleva a los adolescentes a la comisaría para interrogatorio detallado. Toma muestras de calzado y las compara con la huella encontrada. Esto aún no es prueba de culpabilidad, pero sí una pista importante. La huella de calzado de tamaño adolescente encontrada dentro del silo se convierte en la primera pista de la investigación. En la etapa inicial parece la más prometedora.
Los investigadores creen que uno de los adolescentes pudo haber entrado al silo poco antes del descubrimiento del cuerpo, posiblemente verificando el territorio. Los adolescentes son interrogados, pero niegan categóricamente su participación e insisten en que nunca estuvieron dentro de ese silo específicamente. La policía aún no obtiene confirmaciones directas de sus palabras, pero tampoco puede acusar por ahora. Muy pocos hechos. El giro clave de la investigación llega cuando la policía obtiene datos del operador Bell Mobility. La orden número 1420 BM les permite estudiar en detalle cómo exactamente se enviaron los mensajes en nombre de Evan. El operador informa que todos estos SMS llegaron a través de un nodo femto doméstico instalado en la casa de Caleb Turner. Esto significa una cosa. El remitente de los mensajes estaba constantemente cerca de la casa. Ahora está claro que Evan no solo nunca salió de la granja, sino que alguien creó específicamente la apariencia de que estaba vivo y bien. La investigación entiende que está tratando con una persona capaz de manipulación larga y convincente, capaz de mantener perfectamente una ilusión durante varios meses. Ahora el principal enigma de la investigación: ¿quién exactamente enviaba los mensajes? ¿Por qué necesitaba esto? ¿Y por qué nadie sospechó el engaño antes? La mañana después del descubrimiento de Evan, la policía de Elmore profundiza en los detalles del estilo de vida de Caleb Turner, quien oficialmente se convirtió en el principal sospechoso. Los investigadores están interesados en el régimen nocturno de su vida, que ahora se ha convertido en el enigma clave de este caso. Cada noche, Caleb Turner dejaba su dormitorio de Svan y se dirigía al taller, ubicado en un edificio separado en la granja. Ayer por la noche ya había dado una breve explicación a los policías, citando como única razón el ruido que le impedía dormir. Pero la investigación requería más concreción y pruebas. Los policías verificaron detalladamente los datos médicos de Caleb, solicitando documentos en la clínica Barry por la orden número BC 5092 del 2024-12-15. Los papeles obtenidos confirmaron un detalle importante, anteriormente desconocido para la policía y el público. Caleb sufría de insomnio postraumático desde 2019. La enfermedad se desarrolló después de un accidente en la granja que ocurrió hace muchos años. Desde entonces, Caleb se dirigía regularmente a los médicos con quejas de problemas crónicos de sueño, ansiedad y despertares nocturnos. Según los datos oficiales de la clínica, la última receta de diazepam la recibió el 18 de diciembre de 2023. Le prescribieron 100 tabletas del medicamento. Los policías entendían que un medicamento como el diazepam generalmente permite a una persona dormir tranquila y profundamente, por lo que surgió una inconsistencia obvia con las declaraciones de Caleb sobre los ronquidos de Evan que supuestamente lo molestaban cada noche. La segunda conversación con Caleb tuvo lugar en la pequeña sala de estar de la casa de la granja, rodeada de oficiales y empleados del laboratorio que tomaban huellas y fotografías. Caleb mantenía la calma, aunque notablemente nervioso. A la pregunta repetida de los investigadores sobre los movimientos nocturnos, respondió brevemente: «Ya dije». Evan roncaba fuerte. El diazepam realmente ayudaba, pero no lo suficiente como para que pudiera dormir cerca. Me despertaba cada noche e iba al taller, porque allí era más silencioso. Allí me sentía más cómodo. Los investigadores no discutieron. En su lugar, verificaron las grabaciones de video de la cámara de vigilancia del patio de la granja, obtenidas por la orden número CCTV 129/2024. La grabación fijó claramente que en la noche cuando desapareció Evan, la máquina Bobcat fue encendida y funcionó desde las 4:50 hasta las 5:10 de la mañana. Esto no coincidía con las declaraciones iniciales de Caleb, donde solo mencionaba dormir o trabajar dentro del taller. Esta grabación rompió la integridad de su coartada, poniendo en duda las explicaciones sobre los despertares nocturnos. Los investigadores aclararon con Caleb quién más podría haber usado el Bobcat. El hombre señaló tranquilamente las llaves colgadas en un gancho en la entrada del taller. Siempre están ahí. No las escondo. Cualquiera podría haberlas tomado y encendido la máquina. No es un secreto. A veces los vecinos la prestaban sin avisar. Pueden preguntarle a cualquiera aquí. Se lo confirmarán.
La versión de Caleb complicó el trabajo de la policía. Teóricamente cualquiera podría haber usado las llaves. Los investigadores se vieron obligados a dejar esta posibilidad abierta por ahora, aunque internamente consideraban tal escenario improbable y demasiado conveniente para el sospechoso. Por ahora la pista permanecía marcada como no cerrada y requería confirmación o refutación posterior. Mientras tanto, los criminalistas continuaron estudiando el Bobcat e hicieron un hallazgo que fortalecía las sospechas contra Caleb. En el pedal de control de la máquina se descubrieron rastros microscópicos de sangre. El análisis de laboratorio preliminar confirmó el tipo de sangre AB, exactamente el mismo tipo que tenía Evan. Este fue un avance serio en la investigación. Ahora se hizo evidente que precisamente el Bobcat fue usado para mover los restos de aproximadamente 48 kilogramos a una distancia de aproximadamente 25 metros por el territorio de Minoret, La Granja. Este hallazgo cambió seriamente la dirección de la investigación. Caleb tendría que explicar cómo exactamente su máquina se vio involucrada en lo sucedido y por qué no sabía nada al respecto. Sin embargo, en esta etapa la investigación no se apresuraba a expresar acusaciones directas. La coartada de Caleb solo se estaba agrietando, pero aún se mantenía. Demasiado dependía de la pericia final, que debía confirmar que la sangre encontrada pertenecía precisamente a Evan. Los oficiales de policía de Elmore ahora entendían que estaban tratando no solo con el lado técnico del incidente, sino también con los profundos problemas personales de Caleb Turner, su insomnio crónico y el consumo de medicamentos que podrían haber influido en su comportamiento y decisiones. La policía de Elmore se vio obligada a ampliar el círculo de investigación después de que la versión de Caleb de que Evan Turner se había ido donde su madre comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Hasta el descubrimiento de los restos de Evan en el silo, esta historia era la única verdad que conocían los habitantes del pueblo y los parientes del adolescente. Ahora los investigadores estudian los hechos para entender si la versión del padre era solo una tapadera conveniente. Evan se fue donde su madre. Una frase que sonaba convincente exactamente hasta el momento en que intervinieron los hechos. Los investigadores necesitaban establecer si algo, aparte de los mensajes cortos en nombre de Evan, confirmaba esta mudanza. Para un panorama completo, los investigadores solicitaron los registros de vuelos de la compañía Air Canada por la orden número AC-846 del 2024-12-16. Los datos de vuelos de Leila Mahdi mostraban un cuadro claro de su vida en Calgary. Según los informes de la aerolínea, Leila nunca voló a Ontario en el periodo de septiembre a diciembre de 2024. Ningún boleto de avión comprado a su nombre en este periodo fue registrado. Esto confirmó inmediatamente que el adolescente no pudo haber ido donde su madre en avión. La policía verificó los flujos financieros en las cuentas de Leila Mahdi por la orden número BM 772 del 2024-12-16. Los extractos mostraron pagos mensuales regulares de pensión alimenticia de Leila a Caleb Turner, pero no descubrieron ningún gasto relacionado con el viaje de Evan, ni boletos, ni reservas de hoteles, ni ninguna otra transacción que hubiera confirmado la versión de Caleb. El dinero se transfería establemente, y los gastos para la llegada del hijo simplemente no existían. Los policías realizaron un interrogatorio a distancia de Leila Mahdi a través de videoconferencia desde la comisaría de Elmore a Calgary. Sus declaraciones confundieron aún más la investigación. Leila contó que mantenía contacto con su hijo regularmente, predominantemente a través de Telegram. El último diálogo completo en el chat tuvo lugar el 10 de enero de 2024 a las 22:15. Después de esto, la comunicación se cortó inesperadamente. Pronto comenzó a recibir mensajes de Evan exclusivamente en forma de SMS cortos. Estos mensajes eran secos, formales, carentes de la emotividad habitual. Leila intentaba averiguar con su hijo por qué había dejado de escribir normalmente, pero en respuesta solo recibía frases monosilábicas de que todo está bien y no hay de qué preocuparse. No dio importancia especial a estos cambios, explicándolos por la cerrazón adolescente y el distanciamiento del hijo hacia los padres. Ahora,
Después del terrible descubrimiento en la granja, se vio obligada a reconocer lo obvio. Desde el 11 de enero de 2024, su hijo había dejado de responder por sí mismo. La vecina señora Olsen, que vive cerca de la granja Pine Creek, declaró inesperadamente a la policía que temprano en la mañana del 11 de enero vio a cierto mensajero. Según ella, un hombre en uniforme de cargador llegó en una furgoneta blanca común y sacó de la casa de Caleb Turner una maleta grande o contenedor. La mujer afirmaba que le pareció que precisamente este mensajero se había llevado a Evan. Los policías trataron con cautela las declaraciones de la vecina, ya que no pudo proporcionar una descripción detallada de la apariencia del mensajero o del número de la furgoneta. Sin embargo, el hecho de la existencia de tal testigo fue registrado. Para verificar estas declaraciones, los investigadores solicitaron grabaciones de cámaras de vigilancia de carreteras cercanas y autopistas. La grabación de la dashcam de un camión que venía en sentido contrario, circulando por la autopista Ontario Highway 43, fijó a las 4:58 de la mañana del 11 de enero de 2024 un detalle extraño. Una furgoneta blanca estacionada al costado del camino con el contenedor trasero abierto. En la grabación se ve claramente que el contenedor está vacío y el conductor ausente. La policía comenzó a verificar activamente el registro de todos los vehículos similares y posibles rutas, pero rápidamente se topó con un obstáculo. La placa de matrícula en la grabación resultó ilegible y no había señas claras del conductor. El mensajero desapareció tan repentinamente como apareció, y ninguno de los servicios de mensajería locales confirmó trabajo en esta zona en el período indicado. El hecho de la aparición del misterioso mensajero permanecía en cuestión. Los investigadores admitían que la versión de la señora Olsen podría ser solo una coincidencia fortuita o resultado de sus fantasías. Pero no podían ignorar el hecho de la aparición de un vehículo desconocido cerca de la granja. En este momento, la investigación se enfrentó a un nuevo problema. Incluso si el mensajero existía, no se encontraron confirmaciones de que Evan hubiera dejado la granja. Leila Mahdi confirmó que su hijo no había venido a verla. Los registros de vuelos y datos bancarios confirmaron sus palabras. La versión de Caleb sobre el viaje de su hijo, donde su madre se desmoronaba definitivamente, no resistiendo la verificación de los hechos. Ahora los investigadores tenían que estudiar cuidadosamente las nuevas extrañezas, averiguando qué realmente pasó la mañana del 11 de enero cerca de la casa de Caleb Turner y quién exactamente enviaba los mensajes a la madre, asegurándole que todo estaba bien con Evan, aunque esto obviamente era una mentira. La investigación continuó estudiando las extrañezas y contradicciones alrededor de la desaparición de Evan Turner. La atención de la policía volvió a los detalles técnicos que anteriormente no parecían importantes. Entre los técnicos que realizaban la inspección térmica en la granja apareció un nuevo testigo, Thomas Reed, empleado de la compañía Agritherm Audit, que manejaba la cámara térmica FLIR E54. ¿Qué más podría haber conservado la inspección térmica FLAIR, además de la grabación ya conocida que descubrió los restos de Evan? Los investigadores contactaron a Thomas Reed para verificar cuidadosamente todo el registro del diario de la cámara térmica. Precisamente Thomas les proporcionó los datos de la cámara termográfica, que anteriormente no habían sido examinados con la debida atención. Resultó que la inspección FLIR en la granja no se realizaba por primera vez. Exactamente varios meses antes del descubrimiento de Evan, el 14 de enero de 2024, también se realizó una verificación térmica en Pine Creek Farm. Los datos del diario de la cámara térmica, fijados el 14 de enero de 2024 a las 5:07 de la mañana, muestran calor débil pero claramente perceptible disperso dentro del mismo silo. En este momento el silo, según los documentos de la granja, debía estar completamente vacío y sin uso. En la inspección repetida del 24 de mayo de 2024 a las 6:42 de la mañana, la cámara térmica registró ya un contorno térmico brillante y claro. La temperatura dentro del silo alcanzaba más 9 grados Celsius, a pesar del fuerte frío afuera. Esto confirmaba que entre las dos verificaciones algo había cambiado seriamente dentro del silo. No debía haber razones para tal calor.
ya que según todos los documentos técnicos y declaraciones del dueño de la granja, no hay ni nunca hubo calefacción eléctrica en este objeto. Thomas Reed explicó a los investigadores que tales anomalías generalmente están relacionadas con la presencia de algún ser vivo o procesos internos que producen calor. La primera versión que la policía consideró, un animal que había caído accidentalmente dentro, pero los expertos CSI refutaron completamente esta versión. No se descubrieron rastros de patas de animales en el silo. La escotilla del silo estaba cerrada confiablemente desde afuera. La variante con bestia salvaje quedó excluida definitivamente. La policía también intentó verificar la versión de que el silo podría haber sido un refugio temporal para alguien de los indigentes locales. Teóricamente, una persona podría haber encontrado refugio allí en una noche helada. Sin embargo, esta versión también perdió rápidamente credibilidad. El lugar estaba demasiado aislado, el acceso al silo era complicado, y no se encontraron otros rastros humanos durante la inspección. La versión del indigente aún permanecía oficialmente abierta para la investigación, a pesar de la improbabilidad. Sin embargo, ningún habitante local, ni trabajadores de la granja, ni el mismo Caleb Turner confirmaban la presencia de personas extrañas en la granja durante los meses de invierno. Tampoco había declaraciones de desaparición o quejas de intrusión. Sin embargo, la policía aún mantenía cautela y mantenía esta versión abierta exclusivamente de forma formal, esperando confirmaciones o refutaciones adicionales. Los expertos CSI realizaron una inspección detallada repetida del silo. En el lado interior de la escotilla se encontró un pequeño fragmento de tela apenas visible. Los criminalistas determinaron rápidamente que era una fibra de tela de franela roja y negra, típica del pijama de Evan, en el cual, según las declaraciones de Caleb, el adolescente usualmente dormía. Este hallazgo creaba una nueva conexión importante. El adolescente no simplemente terminó en el silo por casualidad o por descuido de alguien. Fue colocado allí intencionalmente durante la noche, en ropa de dormir. La fibra en el perno interior de la escotilla testificaba que el adolescente pudo haber tocado la tapa, o incluso intentado abrirla desde adentro. Sin embargo, aún no se habían establecido las circunstancias exactas en las que el pedazo de tela llegó al perno de la escotilla. Los investigadores no se apresuraban a conectarlo directamente con el trabajo nocturno de la máquina Bobcat, dejando estos detalles para peritajes posteriores. Pero el hallazgo en sí mismo fortalecía sustancialmente las sospechas y permitía reconstruir más claramente la secuencia de eventos de esa noche de enero. Ahora la investigación entendía que estaba tratando no solo con una anomalía técnica y una mancha térmica inexplicable, sino también con prueba factual de que Evan terminó en el silo aún vivo o recientemente colocado allí. Este hallazgo obligó a la policía a prestar aún más atención a las declaraciones de Caleb y sus movimientos nocturnos por la granja. Pronto los investigadores tendrían que determinar definitivamente si el tiempo de movimiento de Evan coincidía con el trabajo del Bobcat y las acciones nocturnas de Caleb. La investigación retorna varios meses al pasado, al frío día de invierno de diciembre de 2023. Caleb Turner, granjero y mecánico, nuevamente se encontró en el centro de la atención policial, esta vez debido a la adquisición de una gran cantidad del medicamento diazepam. Precisamente entonces se compró ese stock que varios meses después estaría en el centro de la investigación de la desaparición de su hijo Evan. ¿Para qué necesitaba Caleb 100 tabletas enteras de diazepam? ¿Y por qué trataba de ocultar la escala de esta compra? Ese día, Caleb llegó a la farmacia Guardian Pharmacy en su pickup negro Ford F-150, recorriendo una distancia de 7 kilómetros y 8 décimos desde la granja. Usualmente tales compras van acompañadas del uso de tarjeta bancaria o tarjetas de bonos para descuentos, pero esta vez prefirió pagar en efectivo. El recibo fue encontrado durante el registro de la granja por la policía varios meses después y no contenía ningún signo que permitiera identificar al comprador, excepto el nombre del medicamento mismo y la fecha de adquisición. El recibo descubierto por la policía fijaba claramente el hecho del pago en efectivo. Ni tarjeta de bonos ni tarjeta de descuento fueron utilizadas. La empleada de la farmacia después recordó que Caleb rechazó cualquier descuento y bonos, declarando que no era necesario. Precisamente este gesto atrajo la atención de la investigación.
Tal cautela sugería pensamientos sobre un intento de ocultar el hecho de adquisición de un gran lote de medicamento tranquilizante. Paralelamente, los investigadores verificaron los datos médicos del archivo escolar de la escuela secundaria de Elmore, donde estudiaba Evan. En el informe de la enfermera escolar, elaborado varios meses antes, se contenía un detalle importante que explicaba los problemas de sueño en la familia Turner. Evan había sido diagnosticado con una forma grave de apnea nocturna, trastorno de la respiración acompañado de ronquidos fuertes y paradas frecuentes de respiración durante el sueño. La enfermera recomendaba oficialmente el uso de un aparato CPAP, dispositivo especial para normalizar la respiración, pero su familia nunca lo adquirió. Cuando los policías volvieron a plantear la cuestión de las razones del rechazo a comprar el aparato CPAP, Caleb Turner declaró seca y confiadamente: «Es demasiado caro para nuestra familia. No podía permitirme tal gasto. Nos las arreglábamos sin él». Sin embargo, al comparar los gastos para la adquisición de un lote tan grande de diazepam, los policías dudaron de esta explicación. El diazepam tampoco era un medicamento barato, especialmente en tales cantidades. Aún más preguntas suscitó el hecho de que 100 tabletas de diazepam desaparecieron literalmente en 3 semanas después de la compra. Durante este tiempo, el entorno notaba que Caleb se veía apático, cansado y lento, pero nadie notó en él signos evidentes de sobredosis. En este periodo, fijado por la policía, Caleb continuaba trabajando, conducía el auto e incluso realizaba trabajos de reparación para los vecinos. La investigación no podía entender dónde habían desaparecido las tabletas, si no se observaba consumo excesivo evidente por parte de Caleb. Cuando los investigadores comenzaron a plantear la cuestión de la cantidad de tabletas desaparecidas, el abogado de Caleb propuso una versión alternativa, proponiendo considerar los experimentos adolescentes de Evan. Según la defensa, Evan pudo haber tomado las tabletas independientemente, decidiendo probar algo nuevo o simplemente cometer una tontería adolescente, sin darse cuenta de las posibles consecuencias. Esta versión se convirtió para la defensa en una explicación conveniente de la extraña desaparición del diazepam. En los primeros días de la investigación, tal escenario no parecía completamente inverosímil y fue oficialmente incluido en los materiales del caso como versión que requería verificación posterior. Sin embargo, pronto la policía recibió los resultados del estudio toxicológico del Centro Toxicológico de Toronto, que cambiaron la percepción de lo ocurrido cardinalmente. En la conclusión del centro se decía que en el organismo de Evan se descubrió un contenido extremadamente alto de diazepam. En el estómago del adolescente se descubrieron 42 miligramos de sustancia, lo que excede significativamente la norma médica admisible para una toma única. En la sangre la concentración alcanzaba nivel letal. Esto significaba una cosa: Evan recibió diazepam en cantidad incompatible con la vida, y la versión de la toma accidental o experimento adolescente, aunque parecía conveniente para Caleb y su defensa, ahora comenzaba a agrietarse seriamente. La policía nuevamente dirigió su atención a Caleb. Ahora los investigadores debían establecer cómo exactamente tal cantidad de diazepam terminó en el organismo del adolescente y por qué Caleb ocultaba con todas sus fuerzas la escala de su adquisición del medicamento. Estos detalles se convirtieron en una nueva dirección críticamente importante de la investigación, y la policía comenzó a observar más atentamente cada acción de Caleb, sus decisiones financieras y personales, entendiendo que las respuestas a muchas preguntas ahora se escondían precisamente en esa extraña compra de tabletas del 18 de diciembre de 2023. Los investigadores estudiaban cuidadosamente las últimas horas de vida de Evan Turner, tratando de entender en compañía de quién se encontraba la noche antes de la desaparición. Establecer la verdad ayudaron las huellas digitales conservadas por los adolescentes en las redes sociales. ¿Con quién pasó Evan la noche víspera de la desaparición? Las grabaciones de transmisión de TikTok confirmaron que la noche del 10 de enero, Evan se encontraba en el café Downtown Diner en compañía de 2 amigos, Nick Watson y Sarah Lee. El video comenzó a las 22:11 y continuó hasta las 23:40. Los adolescentes estaban relajados, reían y conversaban. Evan bebía té con miel. Este hecho fue confirmado por el recibo del café y las notas del personal. El video stream y los logs Wi-Fi
coincidían completamente, lo que confirmaba el lugar y tiempo exactos del encuentro. Los investigadores interrogaron detalladamente a los empleados del café. Estaba claro que la bebida ordenada por Evan no pudo haber sido alterada por los amigos, ya que el té inmediatamente después de la preparación fue servido a Evan personalmente. Después del final del encuentro, Nick y Sarah regresaron a casa, lo que era confirmado por la cámara de vigilancia en la entrada del café y las calles vecinas. Los policías consideraron si Nick y Sarah podrían haber influido de alguna manera en el estado de Evan. Sin embargo, resultó que hasta la granja Pine Creek había casi 8 kilómetros, y Nick Watson no tenía licencia de conducir. A una hora tardía y sin transporte, los adolescentes no podrían haber llegado a la granja desapercibidos, lo que disminuía sustancialmente la probabilidad de su participación. Sin embargo, la investigación descubrió un momento inusual en las redes sociales. Nick Watson dejó un comentario bajo el stream. Caleb otra vez, escribiendo a mi mamá a las 2 a.m. Los investigadores al principio tomaron esto en serio. Después resultó que esto era solo una broma adolescente, basada en el hábito de Caleb de enviar mensajes a los vecinos tarde en la noche. No había otras pruebas de la participación de Caleb en extraños mensajes nocturnos a la familia de Nick, pero el principal descubrimiento esperaba a la policía más adelante. Los investigadores solicitaron acceso a la cuenta iCloud de Nick y estudiaron los datos que el adolescente guardaba en su teléfono. Entre los archivos en el almacenamiento en la nube de Nick se encontró una grabación de video corta, hecha a las 2:48 de la noche del 11 de enero, varias horas después del encuentro en el café. En el video mismo había un montaje ordinario de clip adolescente que Nick preparaba para las redes sociales. Pero los expertos CSI prestaron atención a los sonidos que cayeron accidentalmente en el fondo de la grabación. En el silencio nocturno se escuchaba claramente el sonido del motor Bobcat, cargador agrícola perteneciente a la granja Pine Creek. Este sonido ya era familiar para la policía por las grabaciones de las cámaras de la granja. Además, en la grabación eran distinguibles golpes metálicos parecidos al sonido de una escotilla que se abre o cierra. Y finalmente, otro sonido en el fondo coincidía completamente con los ronquidos de Evan, que habían sido fijados anteriormente en los informes médicos. Los expertos declararon confiadamente que estos sonidos cayeron en el video accidentalmente, a través de la ventana abierta del cuarto de Nick. La casa del adolescente se encontraba suficientemente cerca de la granja para que el sonido en una noche silenciosa se escuchara clara y distintamente. Así, la grabación de video accidental inesperadamente se convirtió en evidencia importante, confirmando que Evan estaba en la granja en el momento cuando allí trabajaba la técnica. Ahora la investigación podía establecer exactamente el tiempo de los eventos en la granja en la noche de la desaparición. Las sospechas que anteriormente recaían sobre los amigos de Evan comenzaron a debilitarse. Era evidente que los adolescentes se encontraban lejos de la granja y se convirtieron solo en testigos accidentales de lo que pasaba esa noche en el territorio de Pine Creek Farm. Ahora la investigación recibió confirmación de peso de que precisamente en la granja en la noche tardía se produjeron acciones que llevaron a la desaparición de Evan. Sin embargo, el papel exacto de Caleb en este asunto permanecía aún no completamente esclarecido. Los investigadores intencionalmente no revelaron a Nick y Sarah el significado de los detalles que habían encontrado. Los adolescentes fueron dejados fuera de las sospechas, considerándolos solo testigos por coincidencia fortuita de circunstancias. La pregunta principal de la investigación ahora se reducía a las acciones de Caleb y los eventos en la granja, que fijó la grabación accidental del teléfono del adolescente. El grupo CSI obtuvo acceso a los registros del nodo femtodoméstico Bell Mobility instalado en la granja Pine Creek. La investigación esperaba que estos registros aclararan desde dónde exactamente se enviaron esos misteriosos mensajes SMS que durante varios meses convencían a todos de que Evan estaba vivo y se encontraba lejos de casa. ¿Qué exactamente mostrarían los registros del nodo femtodoméstico sobre el origen de los mensajes? Los primeros resultados del análisis fueron secos pero inequívocos. Los mensajes en nombre de Evan fueron enviados desde la zona de acción del nodo doméstico, cuya potencia de señal constituía solo 2 milivatios.
El radio de acción de tal dispositivo no excedía 30 metros. Técnicamente esto significaba que el remitente de los mensajes debía encontrarse físicamente cerca del dispositivo durante el envío de SMS. Los registros mostraron fechas concretas de envío: 16 de enero, 3 de febrero, 29 de marzo y 12 de abril de 2024. Estos eran precisamente esos mensajes que supuestamente confirmaban la ubicación de Evan en Calgary, donde su madre. CSI estudió cuidadosamente la ubicación del nodo femto y todos los edificios circundantes. El silo donde descubrieron a Evan se encontraba a una distancia de 90 metros del nodo, demasiado lejos para una señal tan débil. Al mismo tiempo, el taller donde Caleb pasaba las noches se ubicaba a solo 18 metros del nodo femto. Los expertos hicieron la pregunta clave a los técnicos de Bell Mobility. ¿Existía la posibilidad de sustitución de tarjeta SIM o IMEI del teléfono para enviar un mensaje remotamente? La respuesta de los especialistas fue categórica. No, la red del operador excluía el spoofing IMEI, lo que significaba que los mensajes se enviaban estrictamente desde el dispositivo real y desde un lugar físico concreto. La investigación inmediatamente verificó qué dispositivos estaban registrados en la red doméstica en las noches de envío de mensajes. El único dispositivo activo en la red en estas noches pertenecía precisamente a Caleb Turner. Era su teléfono personal. Así, la versión de que alguien más podría haber enviado estos SMS se derrumbó definitivamente. Anteriormente se propuso la hipótesis de que el silo podría haber sido usado como refugio de una persona indigente. Esta versión fue verificada por el grupo CSI con ayuda de análisis repetido de imágenes térmicas del 14 de febrero, 14 de marzo y 14 de abril de 2024. Todas las imágenes mostraron ausencia absoluta de cualquier cambio térmico. El silo se encontraba en estado de termostática completa. Nadie entraba y salía de él en estos periodos, y ninguna persona podría haber permanecido allí desapercibida. Así, la hipótesis del indigente fue completamente excluida y oficialmente cerrada. La investigación también excluyó definitivamente la participación de los adolescentes, Nick y Sarah, así como del misterioso mensajero supuestamente visto por la vecina Olsen. Ninguna de estas pistas tenía ya fundamento. El momento clave de la investigación fue el hallazgo hecho por los criminalistas CSI durante la inspección repetida de la granja. Durante el análisis detallado de la cocina y sus utensilios, CSI descubrieron microgránulos de diazepam en la superficie interior de la tetera infusor. El análisis espectral mostró coincidencia completa con las tabletas anteriormente compradas por Caleb. Esta era evidencia extremadamente importante que vinculaba la desaparición de Evan y el nivel letal de diazepam encontrado en su organismo con un objeto doméstico ordinario. El té tranquilizante que Evan bebió en casa resultó ser para nada tan inofensivo como parecía al principio. CSI confirmó que las micropartículas no eran contaminación accidental, sino adición intencional de sustancia. Ahora la investigación sabía cómo exactamente el diazepam llegó al organismo del adolescente. Esto permitía a la policía concentrarse en la personalidad de Caleb, quien tenía libre acceso al medicamento y a la tetera en la granja. Así, al comienzo del verano de 2024, la investigación se enfocó definitivamente en Caleb Turner. Las pruebas reunidas por CSI cerraron todas las versiones secundarias y mostraron que el padre del adolescente no solo enviaba mensajes falsos, sino que también evidentemente tenía relación con lo ocurrido en esa noche fatal de enero. La investigación evitaba cuidadosamente la discusión abierta del motivo de Caleb. Sin embargo, las pruebas se disponían en una cadena única dirigida precisamente contra él. Todos los detalles confirmaban su participación directa en los eventos de esa noche, y ahora la policía intencionalmente se dirigía hacia la etapa final de la investigación, preparando cuidadosamente el terreno para las acusaciones directas que debían seguir pronto. El caso de Evan Turner ya no era un enigma con múltiples versiones. Se convirtió en un caso claramente delimitado contra una persona que ocultaba sus acciones detrás de la máscara de padre atento y vecino. Precisamente Caleb Turner resultó estar en el centro de todos los hechos y circunstancias reunidos por la investigación.
Ahora CSI esperaba la última etapa de la investigación, en la cual quedaba formular el motivo final, aún no expresado oficialmente. Sin embargo, ya ahora era evidente que detrás de los actos de Caleb había algo más que un simple deseo de ocultar un accidente. La investigación se acercaba a las respuestas, y estas respuestas debían destruir completamente la imagen de Caleb Turner tal como la conocían los habitantes de Elmore. La investigación alcanzó esa etapa donde ya nadie podía dudar del papel clave de Caleb. Por delante estaban solo las etapas formales del procedimiento y las acusaciones oficiales. Pero por ahora el motivo permanecía oculto. Y esta era la última incógnita que separaba a los investigadores del completamiento de la investigación. La investigación se acercó estrechamente al motivo de las acciones de Caleb Turner. Con cada nuevo hecho, la imagen del mecánico tranquilo y cerrado de Pine Creek Farm dejaba de verse como la presentaban los vecinos y conocidos. Bajo la calma exterior se escondía la presión que Caleb experimentaba debido a la falta constante de sueño y problemas financieros. Ahora la investigación necesitaba entender hasta dónde podría haber llegado para obtener lo que necesitaba desesperadamente: silencio nocturno absoluto. ¿A qué estaba dispuesto Caleb para lograr el silencio absoluto? Los documentos financieros de la compañía Kingston Rail Maintenance, donde Caleb trabajaba medio tiempo en turnos nocturnos, revelaron un detalle importante. Debido a retrasos constantes, su salario era regularmente sujeto a multas. 3 retrasos fijados en noviembre de 2023 llevaron a una deducción del 10%. Esto golpeó seriamente su presupuesto, agravando la tensión financiera. CSI estudió los recibos de caja de Caleb y descubrió que el 9 de enero de 2024, un día antes de la desaparición de Evan, adquirió un conjunto de tapones para oídos en la tienda Canadian Tire. La pericia mostró que los tapones fueron abiertos pero usados solo 2 veces. El análisis de cerumen confirmó que pertenecían precisamente a Caleb. Durante el interrogatorio, Caleb explicó su rechazo a los tapones para oídos simple y directamente. No ayudan. Tengo tinnitus, ruido en los oídos. Con los tapones es solo peor. La investigación volvió a plantear la cuestión de por qué no compró un CPAP, dispositivo médico recomendado por la enfermera escolar a Evan. Caleb nuevamente respondió breve y claramente: $1,200, no los tengo. Sin embargo, los investigadores sabían que Caleb había gastado considerable dinero en 100 tabletas de diazepam adquiridas en efectivo solo un mes antes. Esta contradicción fortalecía las sospechas de la policía. La defensa emprendió un intento de explicar lo ocurrido de otra manera. Según la versión de los abogados, Caleb no se proponía causar daño a su hijo intencionalmente. Afirmaban que solo trataba de aumentar la dosificación de diazepam para que su hijo durmiera tranquilamente, permitiendo al padre finalmente dormir y regresar a un régimen normal de trabajo. Esta versión presentaba las acciones de Caleb como trágica coincidencia de circunstancias y resultado accidental de imprudencia. Sin embargo, esta teoría de la defensa pronto se encontró bajo seria duda después de que llegó a disposición de la policía una nueva evidencia clave. La llamada interceptada de Caleb a su hermano, fechada el 5 de noviembre de 2023, cambió sustancialmente la percepción de lo ocurrido. La grabación obtenida de los archivos del operador Rogers fijó la frase de Caleb: "Si no se calla, algún día lo haré para siempre". Estas palabras fueron dichas 2 meses antes de la desaparición de Evan. No se podían ignorar o atribuir a las emociones del momento. Caleb evidentemente admitía medidas extremas, y este hecho destruía la versión de la defensa sobre casualidad e imprudencia en sus actos. Ahora la policía se enfocó definitivamente en la conexión directa entre los problemas nocturnos crónicos de Caleb, la desaparición de su hijo y los intentos de ocultar las verdaderas circunstancias de lo ocurrido. El caso ya no parecía una serie de accidentes trágicos. En su lugar se dibujaba un cuadro de acciones cuidadosamente planeadas dirigidas a resolver el problema por cualquier medio. Los investigadores ya veían claramente que el mecánico tranquilo y contenido de la pequeña granja Pine Creek Farm estaba dispuesto a ir mucho más lejos de lo que sus conocidos podrían haber imaginado. La presión financiera, el agotamiento físico y las constantes interrupciones nocturnas del sueño
se convirtieron en el fondo sobre el cual se desarrolló la tragedia de Evan. Solo quedaba completar los procedimientos formales para vincular todos los detalles juntos. La compra de diazepam, las palabras sobre silencio para siempre, el envío de mensajes falsos desde el teléfono del adolescente, el movimiento físico de los restos con ayuda de la técnica de la granja. Precisamente esto ahora estaba frente a la investigación como última etapa de la investigación que comenzó con una verificación ordinaria de pérdidas de calor y llevó a la revelación del lado oscuro y oculto de la vida de Caleb Turner. El 11 de febrero de 2025, el jurado del condado de Perth reconoció a Caleb Turner culpable bajo 2 artículos: homicidio involuntario y tratamiento inadecuado de restos. Como resultado de la investigación detallada, resultó que la causa de la tragedia fue el insomnio crónico de Caleb, acompañado de migrañas dolorosas y ruido nocturno constante. El deseo de lograr silencio a cualquier precio llevó a consecuencias trágicas. El 11 de enero de 2024, Caleb preparó té a su hijo, agregándole diazepam en volumen de aproximadamente 42 miligramos, lo que excedía la dosis terapéutica admisible 4 veces. El adolescente, que tenía serios problemas de respiración durante el sueño, se durmió y ya no despertó. La combinación del medicamento sedativo y la forma grave de apnea se volvió mortal. Después de que Caleb se dio cuenta de lo ocurrido, decidió ocultar las huellas del incidente. Durante la noche, puso en marcha el mini cargador agrícola Bobcat, trasladó los restos del adolescente a un silo no utilizado en el territorio de la granja y los cubrió con cal, calculando así evitar el descubrimiento. La cámara de vigilancia fijó el trabajo del Bobcat desde las 4:50 hasta las 5:10 de la mañana. Posteriormente, la pericia confirmó la presencia de sangre de Evan en el pedal de la máquina. Para crear una falsa impresión de que su hijo se encontraba lejos de casa, Caleb mensualmente enviaba mensajes SMS cortos desde el teléfono de Evan, imitando la comunicación del adolescente con su madre. El análisis del nodo femtodoméstico probó que todos los mensajes fueron enviados desde el taller donde se encontraba el mismo Caleb. Esto excluía la posibilidad de envío de mensajes desde el silo, ya que la distancia de este al nodo excedía la zona de cobertura de la red. Las imágenes de cámara térmica de la compañía Agritherm Audit, tomadas el 14 de enero de 2024, confirmaron la presencia de una mancha térmica débil en el silo, causada por la presencia de restos recientemente colocados. El examen repetido del 24 de mayo del mismo año mostró elevación de temperatura dentro del silo hasta más 9 grados Celsius, causada por procesos internos de descomposición. A lo largo de las sesiones judiciales, la defensa probaba obstinadamente que las acciones de Caleb no fueron intencionales y que no tenía la intención de causar daño serio a su hijo. Sin embargo, la acusación logró romper definitivamente esta versión gracias a las pruebas presentadas. La grabación de conversación telefónica del 5 de noviembre de 2023 entre Caleb y su hermano, en la cual Caleb declaró: «Si no se calla, algún día lo haré para siempre», jugó un papel decisivo en el tribunal. Adicionalmente, se presentaron hojas de pago mostrando multas financieras regulares de Caleb por retrasos en el trabajo causados por falta crónica de sueño. Los jurados, teniendo en cuenta el reconocimiento parcial de Caleb y la ausencia de pruebas directas de asesinato planeado de antemano, dictaron el veredicto: 16 años de privación de libertad con cumplimiento en institución correccional de régimen estricto. Después del anuncio del veredicto, Caleb fue escoltado del edificio del tribunal a la prisión preventiva. Las puertas de la institución se cerraron detrás de él definitivamente, marcando el fin de la larga y tensa investigación. La granja Pine Creek, después de estos eventos, quedó completamente abandonada. Varias semanas después, los inspectores de la compañía Agritherm Audit realizaron otro examen de control del territorio. El silo donde antes fue encontrado Evan resultó estar perfectamente frío. Ningún signo de calor o vida se fijaba ya. Así, la historia trágica que comenzó con una verificación ordinaria de pérdidas térmicas terminó con la revelación completa de uno de los casos más misteriosos en la historia del condado de Perth.